Familia hispana querida, cómo es difícil no ver a ustedes personalmente, solo imaginarlos. Los extraño mucho, hermanos, pero esta es una manifestación de gran amor que el Señor Jesús puso en mi corazón. Dios bendice a nosotros en la preparación de la palabra y mi intento es ofrecerlas a ustedes con todo cariño y por tanto vamos a pedir al Señor que venga con nosotros con esta tarea que solo Él puede realizar, que es de dar vida a su palabra. Padre Santo, sí, este es mi pedido, Señor, para que tú vengas y nos dé la unción, la vida, Señor, a la palabra que hará con que ella venga a nuestro corazón y haga los cambios que tú hayas planeado para nuestras vidas. Señor querido, que nos fortaleza la fe. Señor amado, Señor querido, gracias le damos por este pueblo tan amado suyo, Señor, y pido, Señor, por tu protección a donde quiera que esté cada uno de ellos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, el tema de nuestra charla hoy será el gran peligro en medio a la pandemia del coronavirus. Bien, uno dirá, pastor, más peligro. Hay un peligro más grande do que contraer una infección por el coronavirus. Bien, yo quiero demostrar por la palabra de Dios que ciertamente hay cosas que el Señor quiere que sepamos. Muy bien, déjame darle, antes de entrar en nuestro asunto, yo quiero dar a ustedes una palabra de consuelo, de conforto de nuestro Dios. En estos versículos que les voy a presentar ahora, usted va a leer en verde el mandamiento de Dios, y en el amarillo la bendición de Dios al que obedece a su mandamiento. Mira, el Señor Jesús nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Este es el mandamiento del Señor. Y la promesa es, yo les daré descanso. Mandamiento, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y la promesa, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahora en el Salmo 55 el Señor nos dice el mandamiento, encomienda al Señor tus afanes, confía al Señor tus afanes, tus preocupaciones, tus ansiedades. Promesa, Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y finalmente, la gran promesa del Señor en Isaías 32, versículo 17. El producto de la justicia. Justicia, hermano, aquí significando el obedecer al Señor. Sí, nos tornamos justos, el Señor nos torna justos cuando la sangre de Jesús nos purifica, nos perdona los pecados y ahora justificados, la gracia del Señor nos da la fuerza que necesitamos para obedecer sus mandamientos y una vez obedecidos, la promesa es, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuos serán su futuro. Finalmente, hermanos, el resumen que nos cuenta que venir a Jesús y cargar con el yugo de Jesús es lo mismo que encomendar o confiar al Señor tus afanes y tus ansiedades y preocupaciones. Y esto resulta en descanso, paz y tranquilidad, resulta en sostén para que no caigamos, resulta en seguridad y resulta en alegría en lugar de abatimiento. Así dice el Señor. Espero que usted recurra a esta mensaje, esta palabra, siempre echando sobre el Señor, confiando en el Señor sus afanes. Y Él es fiel, hermanos. Él ha sido tan fiel conmigo y ha renovado mi corazón, en mi corazón, la alegría del descanso en Él. Vamos ahora, hermanos, para nuestro cántico de alabanza. Nosotros tenemos este maravilloso cántico que nos enseña que no debemos temer. Es la voz del Señor que usted puede leer en un maravilloso texto en Isaías capítulo 41,
y un siervo del Señor tuvo la maestría de poner una melodía tan dulce que me encanta y me gustaría ofrecer aquí con mi humilde voz, con la voz de mi esposa Débora, para que cantamos en alabanza a nuestro grande Dios. Dice, amén. Amén, amén, mis hermanos. Ahora vamos a seguir con nuestro estudio bíblico. Dame un segundico para que yo pueda poner de lado este acordeón y vamos a las objeciones. Hermano, ¿qué peligro quieres evitar? ¿Cuál es el peligro que más te preocupa? Una otra pregunta importante. ¿Será, hermanos, que nosotros estamos convencidos que la fe nos confiere una inmunidad absoluta contra las cosas que nos perjudican en esta vida? Las cosas que nos causan detrimento, como la pobreza, la hambre, ingratitud, conflictos interpersonales, persecución, la guerra, el coronavirus o otras enfermedades. ¿Será que la fe nos da una inmunidad contra la muerte de este cuerpo físico? Hermano, con toda la honestidad, uno va a llegar a la conclusión que no. Esto no es verdad. Se quedan expuestos a estas adversidades el pobre, el rico, el que estudia, el que no estudia, de una raza, de otra raza, el creyente y el no creyente. Son cosas que hacen parte de la vida y mi deber hoy es explicarles para que no haya confusión en sus corazones. Mira que dice la palabra del Señor, un texto maravilloso llamado el Cántico de Victoria. Así nos dice el Señor.
por tu causa, por causa del Señor, siempre nos llevan los hombres, siempre nos llevan las circunstancias, las epidemias, siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sí, muchas veces los hombres, las circunstancias negativas, las enfermedades, lo que sea, somos como que lidiados por cosas así, como si fuéramos ovejitas encaminadas para el matadero. Sin embargo, en todo esto, todos estos males, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, vamos a entender bien esto. Si caminamos por medio de Jesús, aquel que nos amó, si caminamos por su gracia, pidiendo a Él el favor para ejecutar su voluntad, si caminamos en la fuerza de su gracia, entonces cualquier que sea la situación adversa, somos más que vencedores por medio de Él solamente, hermanos. Mira, estoy convencido, decía Pablo, el Espíritu Santo a través de él, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cualquier que sea la cosa, hermanos, si caímos enfermos, si perdemos los bienes materiales, si perdemos personas queridas, nada, hermanos, si caminamos por la gracia, nada ni nadie nos puede apartar del amor que está en Cristo Jesús por nosotros. Hermanos, entonces vemos que el gran peligro es que cuando vienen dificultades a la vida de una persona, si esa persona fuera un creyente y empezar por una búsqueda, por la victoria, aparte de la gracia de Jesús, grande engaño, nos apartamos del amor de Dios. Este es el gran peligro que nos agobiamos tanto que vamos a buscar recursos en otras cosas sin que primeramente no buscamos de Dios el socorro. El gran peligro es esto, hermanos, que por lo cual estamos pasando. Es una tentativa como que de responder una pregunta ya muy antigua, ha sido ya tema de libros. ¿Por qué le pasan las malas cosas a las buenas personas? ¿Por qué sufren las buenas personas? Algunos preguntan. El Señor nos cuenta que algo sucedió en un encuentro de varias personas que vinieron a buscar a Él cuando estaba en esta tierra. Vinieron a Él para contarle malas noticias. El gobernador Pilatos, hombre cruel, hombre instable, violento, él había traído un grande mal sobre un grupo de personas de Galilea que estaban presentando sus sacrificios y los mató por alguna razón que no es enteramente clara. Mezcló su sangre con la sangre del sacrificio que estaban haciendo. Y Jesús dice para ellos, ¿ustedes piensan que estos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y Jesús cuenta una otra situación adversa. Piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Hubo una torre alrededor del tanque de Siloé que se cayó y sus piedras aplastaron 18 personas, una tremenda tragedia. Y el pensamiento de las personas, ciertamente eran muy pecadores, ciertamente eran personas muy malas. Y el Señor Jesús viene como que para disipar este pensamiento infantil primario y que no es de Dios, de que los justos son siempre liberados, los malos siempre sufren las cosas de esa tierra. Esto no es así y el Señor nos dice, les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. El Señor Jesús
estamos contando aquí, hermanos, sobre el gran peligro. El gran peligro es que uno viva en sus pecados, no se arrepienta de ellos. Y esto lo va a llevar no solo a sufrir en esta tierra, como todos estamos dispuestos a sufrir, pero en la eternidad se verán privados de la presencia de Dios por siempre y padecerán en el fuego eterno por siempre. Este es el gran peligro de lo que nos cuenta el Señor. Entonces aquí vemos, Jesús indica claramente que los eventos de este mundo son el diseño de Dios y que su control no pertenece a los seres humanos. Jesús habla sobre un riesgo mucho más grande que el sufrimiento en esta tierra, que es el sufrimiento eterno. Y podemos evitarlo si nos arrepentimos de nuestros pecados y invocamos el nombre del Señor para ser salvos. Tremenda verdad, hermanos, de la cual debemos meditar. Mira qué cosa interesante para reforzar más todavía este tema en su mente. Este capítulo 11 del libro de Hebreos, muy lindo, muy precioso. No puedo leerlo todo aquí por cuenta del tamaño muy grande este capítulo, pero voy a resumirlo para usted. Es el capítulo a donde la palabra nos describe los llamados héroes de la fe. Los héroes, hombres que tuvieron tanta fe y que fueron marcas, ejemplos a ser seguidos por todo el que cree en la gracia de Dios. Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte es constituida, es mencionado los que fueron honrados por la fe. Y aquí menciona una serie de nombres: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gideón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, héroes de la fe que fueron honrados por su fe. Mira cómo la palabra se refiere a ellos en Hebreos 11, versículos 33 hasta el 35. Los cuales, estos hombres y mujeres que dice aquí, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de fraqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron sus muertos. ¿Cuántas victorias lograron por la fe? Y la fe es así. A través de la fe, sí, logramos victorias. Y nadie está aquí para convencerlos del contrario. El Señor nos promete, hermanos. Pero hay una segunda parte de este capítulo que cumple la mensaje del Señor. La segunda parte son los que honraron y trajeron honor a la fe. El primer son los que fueron honrados por la fe, por las cosas tremendas que alcanzaron a través de su fe. El segundo, que también creyeron, sirvieron para dar honor a la fe. Mira, ni los nombres son mencionados aquí, pero son muchos. Por el contexto uno percibe. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidad, afligidos y maltratados. Este fue el destino que les dio la fe en Cristo, la fe en el único Dios. Persecución, envidia de otros, toda forma de opresión sufrieron. Otro texto en Hebreos 10 nos cuenta que les fueron sacados sus bienes, fueron obligados a huir con sus familias repartidas, uno aquí, otro ahí. El sufrimiento de lo que cree es algo real, hermanos, algo real. Pero la palabra dice respecto de esos héroes que el mundo no los merecía. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas.
aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa, ninguno de ellos. Solo creer al Señor hasta el fin y hoy se encuentran en la gloria del Señor. Y esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Entiende bien, hermanos? La fe en Cristo no es algo que se mide por el número de eventos que unos llamarán victoria en este mundo. Muchas veces el Señor reserva para sus más grandes héroes sufrimientos para que traiga un grande honor para la fe que el Señor nos dio. Quiero contar una historia para ustedes, muy larga, se encuentra en Daniel capítulo 3. Usted puede leerlo en su Biblia de una forma completa. Hubo una situación de gran persecución sobre estos tres jóvenes. Estos tres jóvenes trabajaban en la corte del rey. Eran personas de Dios. Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos trabajaban y su destaque, su posición de honor, levantó mucha envidia. Este rey Nabucodonosor, un rey impío, un rey malísimo, idólatra, construyó una estatua de proporciones gigantescas, casi 30 metros de altura, casi 3 metros de largo, estatua de oro, y dio una orden para todos sus comandados, cuando tocaran los instrumentos de música, que eran todos arrodillados, todos adorando la estatua, todos prestando culto a esta estatua. El rey mandó a todos: ustedes van a ejercer un acto de idolatría, porque yo, el rey, como pensaba el Todopoderoso, yo los mando. Y así hubo, así se pasó. Cuando tocaron los instrumentos, todos se prostraron. En la gran plaza de Babilonia, todos se prostraron a adorar la estatua. Todos, no. Los siervos del Señor, por la gracia que le dio Dios en el momento, por el fortalecimiento de la gracia de Dios, le dio tal valor que en cuanto todos prostraron y adoraron la estatua de oro, se quedaron en pie. Esto fue llevado por sus enemigos al rey, que fueron a hablar mal de ellos para el rey, y el rey se quedó muy enfurecido y lleno de ira. El rey Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados en inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de llenarlos de mis manos. Hermanos, esto no fue un mensaje por correo electrónico, esto no fue un telegrama, esto fue el propio rey, el gran emperador de Babilonia, hablando cara a cara con ellos. Podían sentir su hálito delante de ellos. Este rey duro de corazón. Mira cuál tendrá sido la respuesta de estos tres jóvenes llenos de la gracia de Dios. Y dice: Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Si Dios hace lo que nos gustaría que Él hiciera, lo que gustaría mi esposa, mis hijos, me liberar de las llamas, el Señor tiene poder de hacer. Todavía, si el Señor no lo hace por sus motivos divinos, ni tampoco yo voy a me doblar delante de la idolatría. Y así fue. Voy a dejar ese texto para que usted lo lea en su casa. Una historia maravillosa. Vale la pena que usted la lea y usted pueda ver el ejemplo de estos tres jóvenes preciosos llenos de la gracia de Dios. Hermanos, finalmente, Apocalipsis 12 nos da un
panorama del mundo de hoy. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satán ha sido expulsado. Por él, el acusador de los hermanos. Pero ellos, los hermanos, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por esto, alégrense cielos y ustedes que los habitan, los cielos del Señor, aunque puestos a la muerte, no temerían mal alguno, porque la gracia del Señor les rompió en gran vida y luz en su corazón. Y dice, pero ay de la tierra, ay del mundo que no cree la gracia del Señor, ay de este mundo, ay del mar. ¿Por qué? Porque el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo, hermanos, está suelto en el mundo por un poco de tiempo y no sabemos bien las razones del Señor, ni por cuánto tiempo será esto. Pero quiero contar a todos ustedes que me oyen, ustedes siervos y siervas del Señor, si hay por ventura algún incrédulo, algún ateo, algún judío, algún musulmán, algo que sea, yo quiero le contar una cosa, el diablo tiene odio a ti. El diablo quiere ocuparse en este tiempo en que está suelto, con su furia, lleno de furor. Él descendió a ustedes para robarlo, matarlo y destruirlo. Este es Satán. Este es nuestro gran enemigo. Y la palabra del Señor nos advierte así. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Este es el corazón de nuestro Dios. Busquen por el Señor. Busquen. Póngase. Tal vez usted esté caminando por un camino contrario al que quiere el Señor. Para donde está. Hoy mismo. Para y dice, Señor, yo quiero tu buen camino. Tal vez usted ya lo conocía antes. Yo quiero caminar en los senderos antiguos a tu lado, Señor, para que yo no me aparte de ti. Y de esta manera el Señor nos garantiza que hallaremos descanso, el descanso que anhela nuestra alma. Es así, hermanos, que se evita el más grande de todos los peligros, atentando para el plan de salvación que el Señor nos da. Hermanos queridos, estoy tan feliz de poder ministrar la palabra de Dios con usted. Vamos a nos preparar para un futuro por algún tiempo. Procedemos de esta manera. Estamos intentando poner para uso un sistema que se llama Zoom. Yo ya pasé para ustedes instrucciones que el pastor Jonás grabó. Yo espero que muchos de ustedes van a intentar para ver cómo trabaja. Este video va al aire gracias a Débora que está tomándolo, gracias a mi Daniel que va a ponerlo en YouTube para los archivos de la iglesia. Pero yo quiero encorajar a los hermanos a prestar mucha atención a lo que dice las explicaciones del pastor Jonás y intenten el otro sistema. Y naturalmente hoy, si no fuera posible, vamos siguiendo e intentando para que eso sea hecho. Entonces ahora oigamos los comentarios que los que permanecieron en el grupo WhatsApp Familia Hispana desean hacer. Ahí tenemos el espacio y el tiempo para pedir oraciones, para alabar al Señor, y será una alegría oírlos, aunque de manera tan precaria, tan indirecta, de ver su escrita. Los más piadosos envían una foto suya
para que esto alegre mi corazón. Dios bendiga a todos. Señor querido, alabado sea tu santo nombre por tu pueblo querido. La más grande herencia que tú nos dejaste, tu pueblo, el cuerpo de Cristo. En nombre de Jesús, amén.